Bendito y santo de Israel, tú eres el único. Sin ti no hay nada. Todo existe por tu voluntad. Todo está sujeto a tus propósitos. Todas las cosas sirven para tu gloria. Santificado sea tu nombre. Elevado sea tu nombre. En los mundos de arriba, en los mundos de abajo. Bendito sea Hashem. No voy a hablar de la historia de Hanukkah, pero quiero sacar algunas verdades, algunos secretos de la Torá y de la revelación del Espíritu de Hashem. Y primero vamos a leer en Génesis 28. Dice el versículo 10 en adelante: Y salió Jacob de Beersheba, y fue para Harán, y llegó a cierto lugar, y pasó la noche ahí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera, y se acostó en aquel lugar, y tuvo un sueño. Y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí el Eterno estaba sobre ella. Hay varios midrashim que hablan de este evento. Vaikra Rabá 29:2 dice que eran los ángeles de los 4 imperios futuros que iban subiendo por la escalera para luego caer y así perder su poder sobre el pueblo judío. Otro Midrash, Bereshit Rabbah 68:16, dice que la escalera representaba la rampa del altar en el templo y los ángeles eran los sacerdotes que subían y bajaban por él. El mismo Midrash dice que la escalera era el monte Sinai, donde subían y bajaban Moshe y Aarón. Rashi dice que, está basándose en Bereshit Rabbah 68:12, que los ángeles que subían al cielo eran los de la tierra de Israel, que ya no podían acompañar a Jacob en el extranjero, y por eso vinieron otros ángeles en su lugar. Tenemos que tener en cuenta que el Midrash está basándose en una palabra o una expresión del texto hebreo y monta una historia más o menos fantasiosa para ilustrar esa palabra o esa expresión, sin que esa historia sea necesariamente verdadera. Quiero hacer aquí una advertencia de que es importante no poner demasiada importancia a los midrashim, que Pablo llama mitos judaicos. Los midrashim no están escritos para relatar una historia verdadera, sino para resaltar el texto hebreo. Es decir, en el texto hebreo hay giros gramaticales y palabras inusuales, incluso palabras faltantes, o letras faltantes, o letras sustituyentes, o letras dobles que no se ven en las traducciones. Y esas pequeñas diferencias, pequeños enfoques en el texto hebreo, dan pie a que se monte una historia a base de esa verdad textual. Pero esa historia no necesariamente es verdad. Podría haber sido así, pero también podría haber sido que no fue así. El propósito del Midrash no es relatar la verdad de los sucesos, sino resaltar lo particular del texto, para que se dé cuenta uno de lo que dice el texto. Entonces hay que tener cuidado con los midrashim. El Midrash nos ayuda a recordar los giros irregulares y las expresiones particulares del texto sagrado. Pero no debemos confundir la verdad con las parábolas. Las Escrituras enseñan que nuestras oraciones hacen que los ángeles de Dios sean enviados por Él. Tenemos el ejemplo del libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, donde está escrito: Entonces me dijo, no temas, Daniel,
Porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Aquí habla un ángel. A causa de tus palabras he venido. Un ángel fue enviado por Dios por causa de la oración de Daniel. Con otras palabras, los ángeles son activados por nuestras oraciones. Jacob estaba orando por la noche. Él estaba soñando, pero posiblemente había estado orando también. Y sus oraciones activan los ángeles, pero hay más aquí detrás de este sueño. Podemos leer en Revelación 8, versículo 4, y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Esto nos enseña que los ángeles colaboran con los hombres en la intercesión. Las oraciones de los santos son llevadas por los ángeles ante la presencia divina. Entonces, este ángel estaba encargado de llevar las oraciones de los santos ante Dios. Esto nos explica por qué el texto que nos ocupa dice que los ángeles primero subieron desde donde estaba Jacob y luego que bajaban. La oración de Jacob había activado estos ángeles desde la tierra y el Eterno le mandó la respuesta desde el cielo. Subían y bajaban. La escalera de Jacob es el Mesías, como está escrito en Juan 1:51. Y le dice, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es la escalera. Sobre esa escalera hay ángeles que suben y bajan. Él es la conexión entre la tierra y el cielo. Él es el puente. Él es la puerta. Él es el camino. Ahora, una escalera tiene varios peldaños. Esto nos enseña que el camino entre la tierra y el cielo tiene varios niveles. En las Escrituras podemos encontrar muchos ejemplos de estos diferentes niveles. Isaías 62:10 dice, pasad por las puertas. Vemos, pasad, diferentes niveles, puertas. El Salmo 84:7 dice, van de poder en poder. Son dos niveles de poder. Ezequiel 47, del 1 al 5, habla de 4 niveles de profundidad en las aguas que salen del templo. 4 niveles de profundidad. Juan 1:16 dice, gracia sobre gracia, niveles de gracia. Romanos 1:17 dice, por fe para fe, 2 niveles de fe. Son peldaños de fe. Segunda de Corintios 3:18 dice, de gloria en gloria, diferentes niveles de gloria. Y hoy quiero enfocar la parte de la santidad. Hay niveles de santidad. Lo vemos en el tabernáculo, en el templo. Tenemos el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Son 3 niveles de santidad. También en el sacerdocio vemos lo mismo. Los levitas, los sacerdotes y el sumo sacerdote. Son 3 niveles. Si vamos un nivel más bajo, llegamos al pueblo. El pueblo, los levitas, los sacerdotes y el sumo sacerdote. 4 niveles de santidad. Y si vamos más allá, fuera de Israel, encontramos a los gentiles, que están en un nivel más bajo de santidad. El pueblo de Israel fue santificado, fue elevado a un nivel de santidad superior al resto de las naciones. Hay niveles de santidad. En la escalera de Jacob, que es el Mesías, el Hijo del Hombre, en el texto hebreo, el versículo 12, en el español, dice, y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En el hebreo, por ella es por él, porque en hebreo, sulam, que es una escalera, es una palabra masculina. En español, la palabra escalera es femenina, por eso dice por ella. Pero es la traducción de la palabra hebrea bo, que se escribe con 2 letras, bet y vav. Bet, vav.
Bo significa en él o sobre él en este caso. Si podemos poner en él está bien. O por él, que los ángeles de Dios subían y bajaban por la escalera. Por él en hebreo. Bet Vav. La letra Bet es la segunda letra del alfabeto hebreo, que es el número 2. La letra Vav es la sexta letra del alfabeto hebreo, que es el número 6. Si tú juntas las dos letras Bet y Vav, que es esta palabra Bo, por ella, por la escalera, tienes el número 8. El número 8 está conectado con Hanukkah. ¿Por qué? Porque encendemos 8 velas en Hanukkah. Pero tú dices, estamos encendiendo 9 velas. Es cierto, pero una de esas 9 velas es el ciervo. En Hanukkah celebramos un gran milagro. Realmente son varios milagros. Mucha gente se acuerda de un milagro que no tiene tanta importancia en los textos judíos, del aceite en el templo, que fue multiplicado en el tiempo de los macabeos, cuando reinstauraron el servicio en el culto del templo, y faltaba aceite. Y encontraban solamente aceite para encender la menorá durante un día. Y necesitaban una semana para producir nuevo aceite. Hacía falta aceite santo, aceite consagrado. No servía un aceite profano. Un aceite normal no era suficiente para el templo. Hacía falta producir aceite sagrado. Y eso tomaba tiempo, 7 días. Querían reinstalar el culto después de la santificación, después de la profanación del templo por los enemigos de Israel. El templo fue profanado. Lo santo fue ensuciado por medio del culto pagano dentro del templo. Hubo una mezcla de santidad con impureza. Una mezcla de culto a Dios con culto a los ídolos. Una mezcla de luz con tinieblas. Una mezcla de santidad con lo común y con lo perverso y lo impuro. Y los macabeos, que eran sacerdotes, clamaban a Dios para separar lo puro de lo impuro. Purificar el templo de las cosas profanas que habían sido introducidas allí. Aunque la halajá permite encender la menorá con un aceite que no sea al 100% santificada, los sacerdotes macabeos decidieron utilizar solamente aceite consagrado. Y encontraban aceite solo para un día del culto anterior, con el sello del sumo sacerdote. Y decidieron encender la menorá con 7 brazos, con 7 luces, lámparas, en el lugar santo. Y como la mayoría sabe, después de una noche encendida, las lámparas seguían ardiendo el día siguiente y no necesitaban añadir aceite, y la lámpara seguía ardiendo durante 8 días, o más bien 8 noches, 8 días y 8 noches. Y eso fue un milagro del aceite, que se multiplicó. Realmente el milagro fue el segundo día, porque el primer día fue el aceite que ya existía, que duraba una noche. Eso no fue un milagro. A partir de ahí, el segundo día ya es milagro. Ahora, este milagro no es tan importante. No es lo más importante de Hanukkah. Es una cosa pequeña comparado con la imagen grande de Hanukkah. ¿Qué fue lo que pasó? La invasión de los grecosirios había tomado tanta fuerza dentro del pueblo judío que lo santo había sido tan profanado que el pueblo estaba al punto de ser destruido. La santidad de Israel estaba en juego. El pueblo santo empezó a perder su santidad.
fue mezclado. Lo santo fue mezclado con las cosas del mundo, las cosas de la idolatría. Y hubo una guerra iniciada por personas de santidad que amaban lo santo y lo puro y tenían la determinación de combatir contra la impureza y lo profano que había invadido el país, el pueblo y el templo. Y los pocos santos, consagrados, dedicados, lograron vencer sobre un ejército impuro, profano, idólatra, desobediente a los mandamientos de Dios. El gran milagro de Hanukkah es la victoria de la santidad sobre la impureza. El gran milagro de Hanukkah es la separación entre lo santo y lo impuro. En esa fiesta, en alguno de los días, según mis cálculos, fue el momento de la fecundación del Mesías de Israel. Cuando Miriam, su madre, fue fecundada por un milagro de Hashem. Por esto el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. 9 meses más tarde nace, según mis cálculos, en Rosh Hashanah, en el primer día del 7º mes. Entonces, Hanukkah es el momento de la introducción de la luz divina en forma humana en el Mesías Yeshua. La luz del mundo se introdujo durante Hanukkah. Eso fue un milagro. No hubo intervención de varón. Sin espermatozoide de varón se creó un nuevo hombre desde el viejo hombre, desde la materia de Miriam. Pero hubo un soplo divino, igual como Adán había sido creado. El Eterno tomó de la tierra, sopló y creó un hombre. Ahora Él está creando un hombre igual que Adán, sin pecado. Esto fue un gran milagro. Y eso fue un hombre santo, nacido en santidad, sin mezcla de impureza. Era un ser humano totalmente kadosh, santo. Entonces en Hanukkah celebramos la victoria de la santidad sobre la impureza. Ahora, volviendo a nuestro texto. Los ángeles subían y bajaban sobre la escalera, sobre ella, o por ella. Por ella es 8. 8 son las velas de Hanukkah. No sabemos si había 8 peldaños en la escalera que soñó Jacob Avinu. Posiblemente. 8 es el número del Mesías. 8 es el número de la introducción de lo sobrenatural en el mundo natural. 8 es el mundo de la salvación. 8 es el mundo de la nueva creación. 8 es el número de la nueva semana. 7 días y el primer día es el 8º también. 8 es el nuevo inicio. 7,000 años con pecado. El 8º milenio será con nuevos cielos y nueva tierra, donde no hay injusticia, donde hay solamente justicia. Entonces, 8 es el número de la redención, de la salvación, de la nueva creación. Tenemos 8 hilos en el tzitzit. Uno de ellos es azul. Entonces, posiblemente hubo 8 peldaños en la escalera de Jacob. El texto nos invita a creer eso, porque está la palabra bo, que significa 8, que es el número 8. Los ángeles subían y bajaban bo, por ella, 8. Bueno, sea como sea, encontramos aquí diferentes niveles de santidad, diferentes niveles de poder, diferentes niveles de cercanía a Dios, porque Dios estaba arriba. La escalera estaba desde la tierra hasta el cielo. Y esto nos habla de muchas cosas. Y quiero destacar más cosas de esta visión, este sueño de Jacob Avinu. Los ángeles suben. Hay un ángel en el primer peldaño. Y ese ángel sube luego al segundo peldaño. Y luego sube al tercer peldaño.
Y vamos a imaginarnos que cada uno de nosotros, los que nos hemos santificado, los que nos hemos entregado a Dios, cada uno tenemos un ángel. Dios ha dedicado uno de sus ángeles a mí específicamente, a ti específicamente. Nosotros estamos dentro de nuestro ángel. El ángel nos rodea. Un ángel no tiene cuerpo, es como una nube. Puede mostrarse como cuerpo, pero no es su forma. No necesita forma porque está en otro mundo, pero está operando en este mundo, pero no es físico. Puede mostrarse de manera más o menos física, como una nube, como humo, o como un cuerpo parecido al cuerpo humano, con ropa, con ojos, con nariz y con orejas, pero eso es una manifestación nada más de un ángel. Cuando tú piensas en un ángel, piensa en una nube, una esfera, una atmósfera que rodea a una persona. Entonces, si naciste de nuevo, y también en el nivel de santidad de los hijos de Dios no nacidos de nuevo, como los judíos, en este caso Jacob, un santo, él tenía un ángel, y él estaba dentro de ese ángel. Y ahora, mi ángel, vamos a decir que yo estoy viendo a mi ángel en la escalera, en el primer peldaño de abajo. Ese soy yo. El ángel me rodea, yo estoy dentro del ángel. Y de repente ese ángel sube a otro peldaño. ¿Dónde estoy yo? Yo estoy dentro de ese ángel. ¿Qué pasa conmigo? El ángel me hace subir un nivel más elevado de santidad. Me acerca a Dios. Me eleva a otro peldaño, a otro escalón de poder. Y las cosas que hemos leído van unidas. Hay relación entre santidad y poder, y gracia, y fe, y gloria, etc. Todas estas cosas que están en las Escrituras, que muestran diferentes niveles, están relacionadas. Si quieres tener poder del Espíritu, necesitas santidad. Si buscas poder espiritual, sin santidad, entras en el área del ocultismo y la brujería. Si quieres el poder de Dios, es necesario que lo busques en el camino de la santidad. Si no hay santidad y hay manifestaciones sobrenaturales, esas manifestaciones son de otra fuente, de impureza, de Satanás. Hanukkah sirve para separar entre lo santo y lo profano. Y en Hanukkah encendemos una vela un día, otra vela el segundo día, y así vamos de luz en luz, de poder en poder, de santidad en santidad. Este proceso de encender 8 velas representa el aumento de santidad, la subida por la escalera, el acercamiento a Dios. Y dentro de este proceso tiene que haber una separación entre lo santo y lo profano. Cuanto más poder quieras, más santidad tiene que haber. Y eso está relacionado con gracia, con fe, con gloria. La fe tiene mucho que ver con fidelidad y la fidelidad tiene que ver con santidad. Son conceptos muy profundos y muy hermosos que no tenemos tiempo de mirar a profundidad aquí. Ahora, vamos a seguir con el pensamiento de no mezclar lo santo con lo profano. Y el propósito de esta subida, el ángel me hace subir a otro peldaño, a otro nivel de santidad, que también es otro nivel de poder, que también es otro nivel de gloria, que es otro poder de fe, otro nivel de fe, otro nivel de gracia, etc. El ángel me hace subir. Mi ángel sube a otro peldaño y yo estoy dentro de él. Y luego hay otro peldaño más que el ángel me hace subir y subir y subir en niveles más cercanos al Eterno que está arriba del todo. En este proceso de santificación hay mucho que aprender. Dios quiere un pueblo santo. Vosotros seréis santos porque yo, el Eterno, soy santo. En Génesis 38,
versículos 20 al 23, habla de Judá, que había bajado de sus hermanos y se mezcló con personas no tan santas. Se casó con una mujer de un cananita, que podría ser uno de Canaán, o un mercader, según la Guimará, que la palabra Canaani significa dos cosas. No vamos a entrar en todo eso. Lo cierto es que la esposa de Judá, dio a luz 2 hijos que fueron matados por Dios. ¿Por qué? Porque eran desagradables para él. No podían ser esa simiente santa que Dios quería desde Judá. No calificaban y no podían seguir vivos. Judá mezcló su santidad con lo profano y le fue mal. Perdió 2 hijos, perdió la esposa y luego una de las esposas, la esposa de su hijo, Tamar, que ya era viuda, fue prometida a casarse con el tercer hijo, pero Judá tenía miedo y no le dio a su hijo, a Tamar. Y Tamar, en su astucia como mujer, se viste de prostituta. Ella quería tener hijos. Sus motivos eran puros, pero sus maneras no eran del todo santos, porque incitó a Judá a la fornicación. Era un pecado, porque si no hay matrimonio, no hay derecho de tener relaciones sexuales. Y Judá pecó con Tamar, pensando que era una prostituta. Fornicó, y de esto salió un hijo. 2 hijos. Uno de ellos es Peretz, que significa brecha. Y cuando hay pecado de impureza, hay brechas, hay rupturas en la protección divina. Cuando tú vives en santidad, estás protegido. La santidad nos protege de los ataques del enemigo. La santidad es una esfera de fuego alrededor de nosotros. Por eso cuando Adón Yeshua, el maestro Yeshua, se enfrentó con malos espíritus, a veces le decían: yo sé quién eres, el santo de Dios. El demonio le dice: tú eres el santo de Dios. No dice: tú eres el poderoso de Dios, o tú eres el hijo de Dios, sino tú eres el santo de Dios. ¿Por qué? Porque la santidad es un fuego que quema a los demonios, le hace daño a Satanás. Si él puede dañar nuestra santidad, él tiene brecha en la protección. Él puede entrar y dañarnos. Donde falta la santidad, falta la protección divina. Hay una brecha. Sin embargo, aquí hay gracia sobre gracia. En esto lo que está sucediendo con Judá. Porque de este Peretz, este hijo, luego nace David. No exactamente como siguiente generación, pero en la línea de Peretz nacerá David, el rey, que él dice de sí mismo que él fue concebido en pecado. Su línea genealógica está manchada desde Adán. Pero en este pecado de fornicación nace el Mesías. Dios utiliza esto para producir al Redentor que va a liberar al ser humano de toda impureza y el pecado y la muerte. Él va a hacer la brecha en el reino de Satanás y destruir su poder. Entonces hay 2 mensajes aquí, doble mensaje. Dios puede utilizar cualquier cosa para cumplir sus propósitos. No podemos justificar el pecado, pero cuando hay arrepentimiento, Dios puede utilizar el pecado para bien. Ahora, lo que quiero destacar de este texto es lo que vemos. Vamos a leer el texto, 20 al 23. Cuando Judá envió el cabrito por medio de su amigo, el adulamita, para recobrar la prenda de mano de la mujer, no la halló. Y preguntó a los hombres del lugar diciendo: ¿dónde está la ramera que estaba en Enaim junto al camino? Y ellos dijeron: aquí no ha habido ninguna ramera. Y él volvió donde Judá y le dijo: no, la encontré. Y además
Los hombres del lugar dijeron: aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces Judá dijo que se quede con las prendas, para que no seamos causa de burla. Ya ves que envié este cabrito y tú no la has encontrado. Conocéis la historia, que esta fue Tamar, que se había disfrazado como ramera. Y aquí encontramos por primera vez en las Escrituras la palabra Kedeshá. 3 veces. La palabra Kedeshá viene de la raíz Kadash, que es la misma raíz que se usa en la palabra Kadosh. Entonces, los ángeles que están delante del trono de Dios están diciendo sin cesar, día y noche: Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Meloch Kol Haaretz Kevodo. Santo, santo, santo es el Eterno, el Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Es el canto celestial de seres santos, sin mancha, sin pecado, con lenguas solamente puras. Utilizan la palabra Kadosh, Kadosh, Kadosh para dar adoración y culto al invisible, al eterno. Esta palabra de tanta magnitud, de tanta santidad, de tanta elevación, esta palabra es la que se introduce en la Torá por primera vez en esta situación de una mujer que se viste de una ramera y es llamada Kedeshá. Kedeshá es la palabra para una mujer que se dedica a servir a un ídolo con su servicio de prostitución. Es una ramera de culto. Es una ramera, una prostituta dedicada al culto pagano, es decir, los hombres vienen a servir al Dios falso acostándose con esta mujer. Ella es una sacerdotisa de un Dios pagano. Es llamada Kedeshá. ¿Por qué? Porque esta palabra tan elevada espiritualmente es utilizada por primera vez en las Escrituras en relación con el uso pagano. El significado de la palabra es importante. La palabra tiene que ver con entrega, dedicación, separación. Y así se utilizó en este culto. Es decir, esta mujer se dedica a este ídolo, se separa de otros servicios para dedicarse exclusivamente a este Dios, haciendo el trabajo de acostarse con los hombres que vienen a servir a este Dios. Es decir, el sentido de la palabra tiene que ver con dedicación, con separación, con entrega en el sentido de ser para uno solo. Por eso también en el matrimonio judío, en el primer paso del matrimonio, el varón le da un anillo a la mujer y le dice: tú serás santificada para mí ahora con este anillo. Y él pone el anillo sobre el dedo de la mujer. Con otras palabras, ella es ahora santificada para él. Quiere decir que ella no puede estar con otros hombres. No puede ni pensar en casarse con otra persona. Ahora ella es dedicada exclusivamente para este hombre, para luego, después de un tiempo, casarse con él. Entrar en pacto matrimonial. Pero la dedicación se llama Kedushin, que es el primer paso en la boda hebrea. Santificaciones. Cuando la esposa o la novia es santificada,
separada de los demás, dedicada a su novio. Ahí está la raíz de la palabra kadosh. Tiene que ver con separación y dedicación. Cuando se trata de Hashem, hay dimensiones más elevadas todavía, y no vamos a entrar en esto aquí. Sin embargo, lo que quiero destacar con esto es que la santidad puede ser manchada. Los vasos de santidad pueden ser utilizados para la impureza. El cuerpo es un vaso de santidad. El cuerpo fue creado por Dios para ser un vaso de la presencia divina, del espíritu de santidad, Ruach HaKodesh, la presencia divina. Una de las funciones del cuerpo es reproducirse, producir hijos. La función del sexo, la función de la reproducción, tanto física como espiritual del ser humano, es algo santo. Por eso el hombre y la mujer, cuando se unen en intimidad, cierran la puerta, apagan las luces, lo hacen durante la noche, en secreto, en intimidad. Otros no pueden estar ahí. Cámaras no pueden filmar. Es un momento de intimidad, es un momento de santidad, es un momento de dedicación solo el uno para el otro. No pueden haber otras personas metidas ahí porque se profanaría lo santo. Si se proyecta delante de otros, es una profanación de lo santo, de esa santidad, de esa intimidad. De santidad salen nuevos seres humanos. Satanás quiere profanar lo santo. Por eso uno de los ataques más importantes de este ángel, que era un sacerdote santo, que se profanó, es profanar al ser humano en el área del sexo. El área del sexo es, yo quizás me atrevería a decir, el área más atacada del ser humano, tanto entre varones como mujeres. Si Satanás logra manchar esta área del hombre y de la mujer, ya tiene una brecha para manipular y dirigir a esa persona. Entonces, aquí tenemos dos vasos santos, el cuerpo de Judá y el cuerpo de Tamar. Antes habían tenido relación según las normas en pacto matrimonial. Ahora los dos están saliendo de lo permitido, utilizan sus vasos en impureza, profanan lo sagrado, y el Mesías nace de esta profanación para sacarnos de lo impuro. Tenía que nacer en esta caída, en este mundo perverso, para rectificar, para sacar lo santo de lo profano, para separar lo santo de lo profano. Hubo profanación, sí, pero puede haber santificación. Y este es el mensaje de Hanukkah. Desde la profanación tan fuerte que habían puesto ídolos paganos en el templo mismo, sacrificaban animales impuros dentro del templo, cerdos, que la Torá dice que es el animal más impuro. Sacrificaban cerdos a los dioses griegos dentro del templo santo de Dios. De la profanación puede salir la santificación, la separación, la dedicación, la Hanukkah. Y eso va por peldaños. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niveles de santificación desde la profanación. Es importante no mezclar lo santo con lo profano. No podemos mezclar Hanukkah con Navidad. Estuve una vez en una fiesta donde habían mezclado Hanukkah. Estaban saliendo del paganismo, dejando de celebrar Navidad, pero no habían salido del todo, y vino un hombre con presentes para los niños y lo llamaron Papá Hanukkah. Papá Hanukkah.
me molestó, mezclando lo impuro con lo puro. Y es precisamente lo contrario del mensaje de Hanukkah. Tú no puedes mezclar lo santo con lo profano. Hanukkah es el mensaje de la prohibición de mezclar lo santo con lo profano. Y la guerra sangrienta, muy cara, para separar y eliminar lo profano de lo santo y rededicar lo santo y elevarlo a su nivel que Dios había mandado. Tenemos que tener cuidado en nuestras vidas. No podemos ser amigos del mundo, el espíritu del mundo, la fama, el reconocimiento, la popularidad, el sexo, el saber, la riqueza, muchas otras cosas, el orgullo por las cosas, el disfrute del mundo, el disfrute sin Dios. El que ama las cosas del mundo se vuelve enemigo de Dios. No améis las cosas del mundo. No améis al mundo ni las cosas del mundo. Si ama al mundo, el amor de Dios no está en él. El que quiere ser amigo del espíritu del mundo se vuelve enemigo de Dios. No podemos mezclar. No podemos aplaudir delante de Hashem, exaltar su nombre y gozarnos en las alabanzas y luego aplaudir delante de los cantantes del mundo que proclaman toda cosa de perversidad contra la palabra de Dios. Cantamos sus cantos, bailamos sus ritmos, hacemos mezclas entre lo santo y lo profano. No puede ser así. Tiene que separarse nuestras vidas. ¿Qué está entrando por nuestros ojos? ¿Qué estamos mirando en la televisión? ¿Qué música estamos escuchando? ¿Qué palabras estamos escuchando y hablando? ¿Qué amistades estamos teniendo? Separémonos de toda cosa inmunda para subir por la escalera. Ahora, en Génesis 41, 15 y 16 tenemos la situación de José, Yosef, Hatzadik, el justo, delante del faraón. Y el faraón dice, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. He oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. ¿Sabes por qué Yosef podía interpretar los sueños? Porque él vivía en santidad. Cuando la mujer de Potifar quería acostarse con él rehusó y huyó y no quería ni mirarle ni estar con ella. Él combatió la impureza con vehemencia, con poder. Si tu ojo derecho es ocasión de caer, arráncalo y échalo de ti. Esa fue la actitud de Yosef en relación con la tentación de profanar su santidad. ¿Cuántos aquí entraron en el matrimonio como vírgenes? ¿O te manchaste sin pacto matrimonial antes? ¿Permitiste que alguien te profanara? ¿Te quitó la virginidad, tanto hombre como mujer? Y no entraste en el pacto matrimonial virgen. Benditos los que entran en el pacto matrimonial vírgenes, porque su matrimonio será elevado por encima de los demás. Hay que combatir todas estas fuerzas del mal para que nuestros hijos y nuestros nietos entren en el matrimonio siendo vírgenes. Tenemos que programarles para que no se profanen, que no se dejen engañar por las fuerzas del mal, que haya santidad en los matrimonios. Por supuesto hay perdón, pero para subir en santidad no es suficiente el perdón. El perdón no te hace subir. El perdón te quita la mancha, pero te quedas en el mismo nivel. Para subir de nivel hace falta fidelidad, victoria en las tentaciones, santidad. El ángel te ayuda. Y lo hermoso, vamos a volver al texto antes de entrar en eso. El faraón está aquí, tiene un sueño. Yosef era un hombre santo,
había resistido las tentaciones, había subido por los niveles, y como él había llegado a un nivel de santidad elevado, tenía la capacidad de interpretar los sueños. Era un espíritu de profecía. Y el faraón le cuenta: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y he oído decir de ti que hoy es un sueño y lo puedes interpretar. Yosef respondió a Faraón diciendo: no está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Así dice aquí en esta traducción. No está en mí. Pero el hebreo no dice así. El hebreo dice: sin mí Dios dará al Faraón una respuesta favorable. Sin mí. Es decir, la interpretación de este sueño no viene de mí. Sin mí, Dios dará una respuesta favorable al faraón. Yo he aprendido a no mezclar mis propias ideas, mi propio interés, mi propia maquinación en la interpretación de los sueños. Sin mí. Y esta autoanulación de este hombre justo le hizo capaz de recibir la información profética, porque no metió sus dedos en lo santo, no metió su propia alma en la revelación divina, no mezcló sus propios pensamientos en el flujo divino. Sin mí, él supo retraerse de su interés de interpretación de este sueño, porque cuando se nos presenta un enigma, un puzzle, un reto intelectual, tenemos la tentación de cavilar con nuestros pensamientos, de intentar por nosotros mismos, con nuestra inteligencia, con nuestra maquinación, entender los mensajes divinos. Y es una tentación de nuestro interés humano. Y Yosef había aprendido a retraerse de esa parte. Yo no puedo entrar con mi capacidad humana en la revelación divina. Con esta actitud humilde de separación entre lo que es puramente santo de lo que es humano, en este caso, fue la clave para poder interpretar el sueño del faraón. Sin mí, Dios, yo ahora me pongo en cero. No meto para nada mi propia idea en este sueño, estos sueños que me estás relatando, rey faraón. Dios lo va a hacer. Él tomará la iniciativa, me hablará sin que yo me meta. Yo escucho. Soy un canal puro, purificado. Y gran parte tiene que ver con su resistencia contra la impureza sexual. Si guardas tus ojos, si guardas tu cuerpo del sexo ilícito, tendrás la santidad y la capacidad de recibir información profética. La santidad en el área del sexo es necesaria para no manchar el fluir profético en la congregación. Me seréis pues santos, Levítico 20:26, porque yo el Eterno soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Aquí vemos la esencia de la santidad. Os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Lo mismo que la mujer en la boda, apartada de los demás para ser de su esposo. Santidad. Me seréis santos. El Eterno me reclama 100%. Todo lo que no es 100% es infidelidad. Es decir, no se puede decir, voy a ser fiel a mi mujer 365 días del año solar menos 5 minutos. Soy fiel. Y durante esos 5 minutos voy a acostarme con otra mujer. Eso no es fidelidad. Esto es infidelidad. Si no es 100%, no es fidelidad. Si no es 100%, no es santidad. La santidad tiene que ser guardada y hay que separar lo profano de lo santo. Segunda de Corintios 6, 14 al 7:1 dice:
no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Es decir, un nacido de nuevo no tiene permiso para casarse con un no nacido de nuevo. Un creyente no puede entrar en pacto matrimonial con un incrédulo. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Y eso también, negocios, otras cosas de unión importante con ellos. Pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene el Mesías con Belial, que es Satanás? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sabe lo hermoso de esta idea de la escalera? Una de las cosas más hermosas es la que vemos con los peldaños más bajos. Había ángeles en todos los peldaños. Había ángeles que bajaban de arriba para abajo, de lo más santo a lo menos santo. Dios envía a sus ángeles desde los niveles más elevados a los niveles más bajos para hacernos subir. Es decir, si tú ahora mismo estás en un estado de impureza, de mezclas, también el ángel está aquí. Dios lo envía a los niveles más bajos y te acompaña y quiere ayudarte a subir. Te da la fuerza para ir separándote, encendiendo una luz y luego otra luz y luego otra luz y subir en la escalera de santidad. Y el ángel te acompaña. Lo hermoso es que Dios tiene sus ministros en todos los niveles, no solamente el más alto. No tienes que subir al 8º nivel para llegar a los ángeles. El ángel baja a donde tú estás y te acompaña aquí en tu proceso de acercamiento y de santidad y santificación. Así que no te desanimes, arrepiéntete, purifícate, sepárate, apártate de las cosas impuras, de todo lo que impurifica cualquier área de tu vida. Sé valiente, sé violento contigo mismo. Pide a Hashem ayuda. Y ahora pedimos que los ángeles del Eterno sean destacados, sean desatados para ayudarnos a subir de nivel, a separar lo profano, expulsar lo inmundo en todas las áreas, en el habla, en que oímos, que miramos, que comemos, que pensamos, dónde ponemos nuestras manos, cómo tenemos relaciones íntimas, dónde ponemos nuestros pies, cómo administramos los bienes de Dios que nos ha encomendado, cómo tratamos a las personas que nos rodean, qué pensamos de los demás, qué pensamos de nosotros mismos, qué pensamos de Hashem. Muchas áreas de nuestras vidas necesitan ser purificadas. Pedimos, Padre, que envíes tus malachim, tus emisarios, para santificar a tu pueblo. Gracias por tu palabra que hace separación entre lo que es santo y lo que es profano. Y tus ángeles dan la fuerza para poder proceder en acción y su vida espiritual a niveles superiores, en niveles más cercanos a ti. Vosotros seréis santos, porque yo soy santo. Seréis santos en toda vuestra manera de vivir. Padre, pido que el espíritu de santidad venga sobre cada uno, el Espíritu Santo, para santificar, para purificar, para separar,
para dedicar, para entregar a las almas de las personas a un solo propósito: servirte a ti, cumplir con tus propósitos. Resistimos ahora toda fuerza del mal, todo espíritu impuro, espíritu de impureza, aléjate. Pedimos, Padre, que nos liberes de toda fuerza de impureza y que podamos entender el mensaje verdadero de esta fiesta que vamos a celebrar ahora. El gran milagro cuando la pureza vence sobre la impureza, aunque sea minoría. Los pocos santos vencen sobre los muchos impuros. Bendito sea tu nombre por este mensaje. Establécelo bien en nuestros corazones y que sea una realidad en nuestro diario vivir en el nombre de aquel que tú has puesto como el medio de santificación, la sangre de Yeshua, su muerte y su resurrección, su glorificación, su unción. Bendito sea tu nombre. Bendice a cada uno que está escuchando este mensaje. Utiliza estas palabras para transformarnos en hijos e hijas santos. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre.